Continuamos nuestro estudio sobre todo lo que Jesús enseñó. Y hoy llegamos a Mateo capítulo 26, en el versículo 1. Cuando Jesús terminó de decir todas estas palabras, dijo a sus discípulos: saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Después de que Jesús hubo terminado todas estas palabras, estas son las últimas palabras que habló antes de ir a Getsemaní y antes de ir a Jerusalén. Y para los últimos días antes de la crucifixión, hubo este momento cuando alguien ungió sus pies con aceite, y luego leemos de la última cena y luego fue a la cruz. Así que esto fue poco antes de ir a la cruz. Estos fueron los últimos mensajes que habló a sus discípulos. En la última cena, por supuesto, les habló algo más sobre la venida del Espíritu Santo. En Juan 14, 15 y 16. Y leemos de su oración en el versículo 17. Pero antes de eso, es muy interesante ver que las últimas palabras que Jesús habló estaban relacionadas con la fidelidad y estar preparados para su venida. En nuestra vida personal, en la historia de las vírgenes, en el uso de nuestros dones, los dones que Dios nos ha dado, en la historia de los talentos, y en nuestra relación con otros que están necesitados en la iglesia. Cómo tratamos a los que están enfermos. ¿Somos capaces de servirles? Es muy importante ver el contraste entre los que entran en el reino de Dios y los que lo único que hacían era visitar a los enfermos. Como dice en Mateo 25, verso 36. Yo estuve enfermo y me visitaste. Y ellos recibieron el reino de Dios. Mientras que aquellos en Mateo capítulo 7 que dicen, sanamos a los enfermos, en el versículo 22 van al infierno. ¿No es interesante en Mateo 7, verso 22 y 23 que los que sanan a los enfermos van al infierno y los que visitan a los enfermos van al cielo? Entonces, ¿por qué sucede esto? Número 1, por el motivo que lo hacen. Y segundo lugar, ¿cómo es su vida interior? Si hubiera pecado en su vida interior, entonces todo el ejercimiento de los dones carece de valor. Y si el motivo es el honor para uno mismo y no la gloria de Dios, entonces no vale la pena para nada. Allí leemos de personas que se jactan: Señor, sanamos a los enfermos, hicimos milagros. Y acá la gente dice: ni siquiera recuerdo cuándo visité a los enfermos. ¿Cuándo fue eso? Entonces es muy importante ver que Dios no ve como ve el hombre. Dios no evalúa nuestro servicio en nuestra vida de la manera que el hombre lo evalúa. Es completamente diferente. Y por eso es importante estudiar las Escrituras, para que tengamos la perspectiva de Dios sobre las cosas. La mayoría de los cristianos no tienen la perspectiva de Dios sobre las cosas. Evalúan su servicio en su vida muy a menudo exactamente de la manera que la gente mundana evalúa su vida y su servicio. Pero necesitamos reorientar nuestro pensamiento para que empecemos a pensar como Dios piensa, para que no desperdiciemos nuestra vida terrenal. Habiendo dicho estas cosas y terminando todo esto, dijo a sus discípulos: dentro de 2 días viene la Pascua. Estas palabras las dijo un par de días antes de ir a la cruz, y entonces será entregado a la crucifixión. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, y ya habían tramado prender a Jesús con engaño y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Es muy interesante ver cómo personas religiosas dicen ser siervos de Dios y se supone que son los representantes de Dios entre el pueblo. Ellos pueden confabularse para hacer daño a un profeta de Dios. Sucedió en los tiempos de Jesús. Sucede incluso ahora cuando los religiosos se reúnen, maquinan y planean hacer daño a los verdaderos siervos de Dios. Pero no tienen éxito. No tienen éxito. Pueden herirle físicamente, pero solo cumplirán el perfecto plan de Dios para esa persona. Cualquier verdadero siervo de Dios que realmente busque seguir a Jesús pasará experiencias similares a las que Jesús también experimentó. La gente muy religiosa puede odiarte y puede maquinar y hacer todo tipo de cosas para llegar a ti de alguna manera.
o tramar y manipular cosas para llevarte a juicio. Habrá sobornos, corrupción, todo tipo de cosas. Pero Dios, que está observando todo, hará que sus planes no funcionen. Eso es algo maravilloso. Podemos orar por eso. Leemos que cuando uno de los amigos de David, llamado Ahitofel, había abandonado a David y se había unido a su hijo rebelde Absalón, leemos en el Antiguo Testamento que alguien oró: Señor, te ruego, haz necio el consejo de Ahitofel. Y Dios lo hizo. Y el plan y la maquinación para matar a David no tuvo éxito. El corazón del rey está en la mano del Señor, y el corazón de todos está en la mano del Señor. Él puede hacer que la gente actúe de cierta manera cuando intentan hacerte daño. No permitirá que los piadosos sean tocados sin su permiso. Por supuesto, finalmente, cuando llegó el momento, Dios permitió que mataran a Jesús, que mataran a Pablo y a los apóstoles, pero no antes del tiempo de Dios. Es muy importante entender eso. Muy a menudo se lee en los evangelios: mi hora aún no ha llegado. Así que aquí estaban todas estas personas maquinando y todo eso, pero no podían hacerlo hasta el tiempo de Dios. Quiero que veas en esta conexión en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice estas palabras sobre Jesús el Nazareno. Aquí revela varias cosas sobre su ministerio. Hechos capítulo 2, versículo 22. Jesús de Nazaret, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro. Así que eso es lo primero que dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, sobre los milagros que hizo Jesús. No eran principalmente ejemplos a seguir para todos nosotros, porque en la historia de la fe cristiana, nadie, repito, nadie ha sido capaz de tener el tipo de sanidad y ministerio milagroso que Jesús tuvo. Podemos predicar como Él lo hizo, pero no podemos sanar o hacer milagros como Él lo hizo. Y leemos aquí que esos milagros eran señales para atestiguar el hecho de que Él era el Mesías, no algo para que nosotros lo copiáramos. Cuando Jesús dijo, sígueme, no nos estaba diciendo que le siguiéramos haciendo milagros. Él estaba diciendo que lo siguiéramos en la forma con que recorrió el camino de la cruz en su vida. Y la otra cosa que vemos aquí es que Pedro dice, inspirado por el Espíritu Santo en el versículo 23, este hombre fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. No fue accidente su captura. Era parte del plan predeterminado de Dios. Y lo clavó en una cruz. Eso significa que mucho antes del principio, la Biblia habla del Cordero inmolado desde la fundación del mundo en el libro de Apocalipsis. Inmolado desde la fundación del mundo significa mucho antes de Génesis 1, verso 1. Dios sabía que Adán iba a pecar, y Dios hizo provisión para que Adán y su raza fueran redimidos de su pecado. Los que quisieron responder, y ya había determinado que Cristo iba a ser crucificado. Y como dice en Gálatas capítulo 4, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Hubo un tiempo particular en la historia de la humanidad, cuando Dios planeó que Jesucristo iba a nacer en esta tierra. Fue hasta la fecha exacta en que debía ser crucificado. También se menciona en Daniel capítulo 9, donde el Mesías iba a morir y luego iba a resucitar. Todo está planeado. El plan predeterminado y previo conocimiento. El Dios que puede ver el futuro era parte de su plan. Mira lo que se lee en Mateo 26, versos 3 y 4. Conspiraron juntos para apresar a Jesús a escondidas y matarlo. En el verso 5 y 6, pensaron que ellos planeaban algo que Dios ignoraba. Dios lo sabía antes de crear a Adán, que Caifás y los demás conspirarían juntos. ¿Y qué iban a hacer? Solo iban a cumplir el plan predeterminado de Dios según su conocimiento previo. Ahora, si entendemos eso, no estaremos preocupados si estamos sirviendo a Dios y a sus hijos.
Si oyes que alguien está tratando de conspirar algo contra ti, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a conseguir? Que se cumpla el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios que ha planeado para tu vida. No podrán hacer nada fuera de eso. Y eso es un gran consuelo para nosotros saberlo. Aquí hay pequeños vistazos que tenemos de la soberanía total de Dios. Nuestro Padre que está en los cielos así nos enseñó a orar. Cuando oramos, no solo debemos mirar a Dios, quien es nuestro Padre, sino a alguien que es soberano, alguien que tiene control sobre todas las circunstancias y sobre todo. Un Dios soberano que determina incluso si alguien está conspirando para matarte. Ahora, si crees eso, nunca estarás ansioso. Nunca estarás ansioso por lo que la gente está tramando o planeando contra ti, porque tú dirás, bueno, eso es solo el plan predeterminado de Dios, de acuerdo a su conocimiento previo. Y yo vivo en el centro de la voluntad de Dios, y nadie puede hacer nada ni planear nada sin el permiso de Dios. Eso es muy importante que lo sepamos, particularmente en tiempos de persecución. Y si estás establecido en esta fe, entonces no vamos a entrar en pánico o ansiedad, incluso en tiempos de persecución. Y las pequeñas pruebas que se presentan ahora cuando no estamos siendo perseguidos. Decimos, bueno, Dios ha planeado esto desde hace tiempo. Romanos 8, verso 28. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de todos los que le aman y son llamados según su propósito. Una cosa más quiero decir, estaban planeando matarlo en el versículo 6, y cuando lo mataron en un día en particular, ese día era el día de la Pascua. Al principio dijeron, bueno, no durante la fiesta, para que no haya tumulto en el pueblo. Pero querían matarlo en el día de la Pascua, y eso fue determinado antes de la creación del mundo, la fecha exacta en que Jesús debía ser asesinado. De hecho, los israelitas salieron de Egipto el día 14 del primer mes. El día de la Pascua se determinó sobre la base de cuándo Cristo moriría, 1500 años más tarde. Así que así es como se determinó esa fecha 1500 años antes. Esta fecha es en la que Cristo va a morir. Dios ve en su conocimiento previo. Bien, entonces esa va a ser la fecha en que voy a liberar a los israelitas de Egipto. Y deben matar el cordero y poner la sangre fuera de la puerta. Este era el plan predeterminado del conocimiento de Dios. Pero aquí parecía como si no fuera así. Dijeron, bueno, no deberíamos hacerlo durante la fiesta. Pero finalmente lo hicieron en el día de la Pascua. A pesar de que al principio discutieron sobre eso. Pero Dios lo había planeado. Y así sucedió. Justo en la fecha de la Pascua, Él fue crucificado. El tiempo perfecto de Dios en todo, incluso en la intriga y la planificación de los demás. Y aquí vemos el siguiente incidente, algo que sucedió justo antes de que Jesús fuera a la cruz. Cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, y ella lo derramó sobre su cabeza mientras él estaba recostado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Y fue principalmente Judas Iscariote. Posiblemente se trate del mismo suceso mencionado en el capítulo 12 de Juan. Y fue Judas Iscariote que dijo, ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio. Y sabemos por Juan capítulo 12 que eran 300 denarios, o el salario de un trabajador por 10 meses, o si excluye las vacaciones, un año. 300 días de salario, un año completo de salario. Y podría haber sido vendido por eso y el dinero dárselo a los pobres. Y ahí dice que Judas Iscariote dijo eso, no porque se preocupara por los pobres, sino porque podía robar ese dinero y usarlo él mismo, como estaba haciendo con el resto del dinero del banco. Y cuando Jesús se dio cuenta de que esta gente hablaba así, que sentían que ese dinero estaba siendo desperdiciado al ser derramado sobre el cuerpo de Jesús, derramándolo sobre su cabeza y fluyendo por todo su cuerpo. ¡Qué desperdicio de un perfume tan caro! En un momento todo ha desaparecido. El salario de un año se ha ido en un momento.
¿Vale la pena malgastar así nuestra vida con Jesús? Y Jesús le dijo, ¿por qué molestas a esta mujer? Lo que ella ha hecho es muy bueno, porque a los pobres siempre los tendrán con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. No debemos pensar que un gasto generoso en Cristo y para su gloria es un desperdicio. A veces podemos pensar que solo ayudar a los pobres es lo único bueno que puede hacer un cristiano. Y ahí es donde necesitamos escuchar esta palabra. Esta mujer no se lo dio a los pobres. Ella lo derramó sobre Jesús, sobre su cuerpo. Y esa es una imagen del cuerpo de Cristo hoy. Somos la iglesia como el cuerpo de Cristo para derramar unción, para bendecir y ungir el cuerpo de Cristo. Eso vale la pena. Podemos pensar, bueno, ese dinero debería haberse dado a los pobres, pero esa no es necesariamente la voluntad de Dios siempre. Por supuesto, Jesús fue la primera persona que ayudó a los pobres, y todos los discípulos estaban deseosos de ayudar a los pobres. Pero hay un lugar para ungir el cuerpo de Cristo con algo valioso, sacrificado y costoso. El cuerpo de Cristo hoy. Y me di cuenta de algo más aquí. Cuando ella derramó este perfume sobre mi cuerpo, dice Jesús en el verso 12, lo hizo para prepararme para la sepultura. Ahora, es interesante notar que el día que Jesús resucitó de entre los muertos, Jesús fue crucificado el jueves y hubo 2 días de reposo después de eso. Un día de reposo especial el viernes y el día de reposo regular el sábado. Así que las mujeres no podrían ir al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús porque tenían que enterrarlo deprisa el jueves. Y cuando finalmente fueron al sepulcro el domingo, descubrieron que era demasiado tarde. Ya había resucitado. No había manera de ungir el cuerpo de Jesús. Pero hubo una mujer que lo hizo. Y ella lo hizo porque lo hizo antes de que él fuera crucificado. Jesús dijo eso. Ella había ungido mi cuerpo con perfume, preparándolo para la sepultura. Bueno, ni siquiera estaba muerto. ¿Dónde está la cuestión del entierro? Pero aquí Jesús sabía que ninguna de las otras mujeres tendría oportunidad. Ella hizo esto antes de la crucifixión. Y así su cuerpo fue ungido. Ahora lo que aprendemos de eso es: aprovecha tu tiempo, cada oportunidad para servir a Dios y para derramar tu vida en Él cuando tengas la oportunidad. Si esperas algún momento posterior, puede que no tengas la oportunidad en absoluto. Los que esperaban un momento posterior para ungir el cuerpo de Jesús después de su crucifixión, se encontraron con que en la mañana de la resurrección perdieron la oportunidad. Él ya no estaba. A veces esperas un momento futuro para hacer algo y no tendrás la oportunidad. Ahora es el momento, siempre. Si tienes oportunidad de hacer el bien a los miembros del cuerpo de Cristo, hazlo ahora. Si lo pospones, no tendrás la oportunidad. Ese es el mensaje de este incidente. Ella no lo sabía, pero llevaba el dinero con ella y pensó, bueno, déjenme hacer algo por Jesús. Y fue a buscar el perfume y lo derramó sobre él, sin saber que ella sería la única que podría ungir el cuerpo de Jesús para el entierro. Y Jesús dijo eso. Y continuó diciendo en el verso 13, en verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que esta mujer ha hecho, en memoria suya. Y eso se ha cumplido durante los últimos 2000 años. Que esta palabra a través de la Biblia ha ido por todo el mundo en cientos de lenguas e idiomas. Y lo que esta mujer ha hecho está siendo proclamado por todo el mundo. ¿Y por qué sucedió esto? Porque cuando ella tuvo oportunidad, ungió el cuerpo de Jesús con un perfume muy caro. Y lo que nosotros hagamos también resonará un día en el tribunal de Cristo. Así que toma esto en serio. Cuando tengas oportunidad, ese es el tiempo que necesitas para hacer el bien al cuerpo de Cristo. No lo pospongas, porque después no tendrás la oportunidad de hacerlo. Y esta unción es un acto de adoración. Y ahí podemos aprender algo sobre la adoración.
La adoración es siempre algo costoso y sacrificado. Y es algo que requiere dar de aquello que es muy valioso para nosotros, para el Señor. David dijo una vez en 2 de Samuel 24, verso 24, no ofreceré al Señor lo que no me ha costado nada. Ahora, esta mujer podría haber tomado algo muy barato, algún perfume barato y ungir el cuerpo de Jesús, pero no lo hizo. Ella había ahorrado el salario de un año. No sé cuántos años tardó en ahorrar el sueldo de un año. Piensa en ti, ¿cuánto tardarías en ahorrar el salario de un año? Ahora pregúntate, ¿cuánto tardarás en ahorrar ese dinero? Varios años. Así que aquí ella guardó eso. Quizás eran los ahorros de toda una vida, probablemente lo era. Y fue y se lo gastó todo en el mercado para comprar un perfume muy caro. Y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y así aprendimos que la adoración es algo que implica sacrificio. Pasamos al verso 14. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Esa palabra, entonces, es muy importante. Ahora, si comparas este pasaje con Juan capítulo 12, verás que fue Judas Iscariote quien principalmente dijo, esto podría haber sido dado a los pobres, y probablemente los discípulos estarían de acuerdo con él. Pero en realidad lo decía para que el dinero entrara en su bolsa. Y cuando Jesús dijo, ¿por qué molestas a esta mujer? Ella ha hecho una buena obra, ¿por qué la molestas? Ella ha venido a ungir mi cuerpo para el entierro, y ustedes la detienen. Y lo que ella ha hecho va a ser proclamado por todo el mundo. Judas se ofendió porque fue corregido públicamente. ¿Te ofende si alguien te corrige públicamente? Bueno, Judas era así. Y tan pronto como se sintió ofendido, fue a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? ¿Ves? Fue esa ofensa que vino porque él fue humillado públicamente al ser corregido. Fue algo muy pequeño. Compara su reacción a la corrección con la reacción de Pedro a la corrección. En un estudio anterior vimos cómo Jesús se volteó una vez hacia Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Es una corrección muy fuerte, una reprimenda pública muy fuerte. Mucho peor que esto. Esto apenas fue una corrección. Pero la reacción de Pedro fue, Señor, ¿a quién iremos? Estas son palabras de vida eterna. No voy a ofenderme. Y lo que has dicho es verdad. Estaba pensando de forma satánica, buscando mis propios intereses. Pero aquí él había dicho algo muy pequeño. Pero cuando le corrigieron, se ofendió. E inmediatamente fue a traicionar a Jesús. Y comenzó a buscar una oportunidad. El sumo sacerdote dijo, claro, nos gustaría que nos lo entregaras. Y le dieron 30 piezas de plata en el verso 15. Y desde entonces él buscaba una oportunidad para entregarle. Así que ahí vemos la reacción de Pedro a la corrección en Mateo 16 y la reacción de Judas a la corrección. Cuando ves Mateo 16 y Juan capítulo 6. Aléjate de mí, Satanás. La respuesta de Pedro fue, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y deja en paz a esta mujer porque ella ha hecho algo bueno. No pienses solo en dar dinero a los pobres. Y Judas se ofende por eso y va y traiciona a Jesús. Es algo muy serio ofenderse por una pequeña corrección. Pregúntate a ti mismo, ¿cuál es la actitud ante la corrección cuando un hermano mayor te quiere, tal vez un anciano de tu iglesia, y te corrige sobre algo? Si te ofendes, puedes seguir los pasos de Judas y destruir tu vida. Por otro lado, puedes decir sobre esa corrección, esas son palabras de vida eterna, como dice en los Salmos, sobre los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Voy a recibir la corrección de un hombre justo y piadoso, porque eso es como si alguien me ungiera con aceite. ¡Qué manera tan maravillosa de reaccionar ante la corrección!
Así que aprendamos de esta lección y reaccionemos como Pedro lo hizo. Y tengamos en cuenta que cada palabra de corrección es una palabra de vida eterna. Continuaremos en nuestro próximo episodio.